El tema de hoy, el Espíritu Santo, regeneración y santificación. Y como ustedes saben, esta serie se, se ha tratado acerca de la persona del Espíritu Santo y lo hemos visto la persona del Espíritu Santo desde un punto de vista, como dicen los teólogos, objetivo. Quiere decir, en lo que está fuera del hombre, que le corresponde al Señor, ¿sí? Hasta este momento lo hemos visto como creador, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Como creador, lo hemos visto como el revelador. El Espíritu Santo nos revela o se revela a sí mismo como Dios en la creación como revelación general y en la escritura como la revelación especial, eso por resumirles así rápidamente. Pero también lo hemos visto en su relación con el Señor Jesucristo, que fue lo que nos habló Nico hace 8 días. Y ustedes y yo les voy a dar a recordar algunas cositas de lo que él nos habló, que nos va a ayudar mucho en este tema. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana va a ser ver la acción del Espíritu Santo de una manera subjetiva, o sea, lo que está en nosotros, lo que nos compete a nosotros o lo que Él hace dentro de nosotros, cómo actúa, cómo influye en la vida del hombre, lo que ocurre dentro de nosotros, esas acciones que Dios realiza a cada individuo que Él ha llamado a sí mismo. Y se llaman subjetivas, como ya les dije, porque están o ocurren dentro de nosotros. Amén. Bueno, hay unas palabras de un teólogo que se llama Edwin Palmer y se las voy a leer para que esto nos dé una idea de lo que vamos a hablar esta mañana. Dice así: el Espíritu Santo es para nuestras vidas espirituales lo que Dios el Creador es para este mundo. Sin Dios Creador nunca hubiera comenzado a existir nada. Y sin su acción constante, sostenedora, preservadora, el mundo dejaría de existir. ¿Cierto? Cierto. Así también el Espíritu de Dios, sin el Espíritu de Dios, el cristiano nunca hubiese nacido de nuevo. Y sin la influencia santificadora y siempre presente del Espíritu, la vida espiritual del cristiano volvería a la muerte de donde salió. Hay un hombre que se llama Jorge Whitfield, no sé si lo dije bien, ¿sí está bien? ¿Más? Bueno, él predicó tantas veces: os es necesario nacer de nuevo. Y una vez en su auditorio alguien le dijo: pero pastor, ¿por qué predica usted tanto acerca de lo mismo, del mismo texto? ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta que le dio? Porque os es necesario nacer de nuevo. Así que es sencillo, es una necesidad. La misma palabra lo dice. Y el texto que vamos a tratar en esta mañana es Ezequiel capítulo 36. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Que no íbamos a abrir la Biblia? Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Y mientras ustedes buscan, voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Ya lo conocían? Este texto, yo creo que la mayoría lo hemos escuchado predicaciones, hemos hecho devocionales, entonces nos va a ser muy familiar en esta mañana. Bueno,
Esto lo escribe el profeta Ezequiel. Ezequiel, pues, para darles un poquito de contexto, vivió durante el primer ataque de Babilonia. Fue llevado al exilio y estando allá, en el exilio, allá en Babilonia, Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios. Entonces, todo lo que ocurre en Ezequiel comienza allí, a través de una visión, y allá, en el exilio, en medio de la desesperanza, en medio de la tribulación y del juicio que estaban viviendo. Y Dios en esa visión le dice a Ezequiel que debe acusar el pecado de Israel. Ellos habían quebrantado el pacto, habían adorado a otros dioses, otros ídolos, tenían ídolos. El mensaje de Ezequiel entonces trata de un juicio por el pecado de su pueblo, pero al mismo tiempo una promesa de restauración, una promesa de liberación, trae un mensaje de esperanza al mismo tiempo. Y en medio de eso viene esta palabra donde, a pesar de que estaban allá exiliados, el Señor le promete que iba a hacer una obra especial en medio de su pueblo. Y aquí entonces, mis hermanos, les voy a dar en qué consiste este tema, y les voy a dar como los puntos para que ustedes le hagan el seguimiento. Como ustedes ya saben, son dos temas. El primero es la regeneración, y en la regeneración vamos a ver 3 puntos: la necesidad de la regeneración, la manera como actúa el Espíritu Santo y los efectos de la regeneración. Y en el segundo, la santificación, vamos a hablar de la lucha, el problema del pecado. Vamos a hablar sobre la fuente de la santificación y al final veremos el propósito de la santificación. Juan 3:3, Juan capítulo 3, versículo 3, dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está hablando Jesús y le está hablando a Nicodemo. Bueno, esta también es otra historia muy conocida. Y lo que Jesús está diciendo aquí a Nicodemo es que hay una necesidad, hay un requisito para ver el reino de Dios. Ese requisito es nacer de nuevo. Así que antes de comenzar vamos a hacernos unas preguntitas aquí. ¿Qué es nacer de nuevo? Para ustedes está claro en sus mentes qué es nacer de nuevo, en qué consiste nacer de nuevo. Y según este pasaje, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es entrar al reino de Dios? ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento? ¿Qué tan necesario es? Les voy a dar una definición sencilla. El nacer de nuevo es el acto soberano de Dios que da inicio a la vida espiritual del hombre. Entonces, al nacer de nuevo, tenemos entrada al reino de Dios, lo dice Jesús. No se refiere a un lugar físico, se refiere a ser parte de un pueblo que es gobernado por un rey que es perfecto, que gobierna. Y no solamente gobierna por gobernar, sino que gobierna con justicia y gobierna con amor. ¿A cuánto les gustaría hacer parte de un reino así? Bueno, si ustedes ya han sido regenerados, si ya han nacido de nuevo, déjenme decirles que ya hacen parte del reino de Dios. Porque ese es el requisito que pone el Señor. Así que hay una necesidad. El texto que leímos en Ezequiel, y quiero pedirles disculpas porque no les dije que no lo fueran a perder, ténganle ahí la cintica, el separador, la tarjeta. El texto que estamos hablando dice: además os daré un corazón nuevo. Eso solo indica una cosa, que el corazón del hombre no es apto. El corazón que tiene el hombre antes de la regeneración no es apto. Necesita un cambio, está de cambio. Como algo que no
que no sirve, está de cambio y no está en condiciones óptimas según el propósito para el cual debe ser. Nos dice que es de piedra. Y al ser de piedra deducimos que es un corazón muerto, inerte, es insensible, incapaz de ejercer funciones vitales, ¿sí? Imagínense ustedes un corazón de piedra, no va a bombear sangre. Por lo tanto, entonces necesita una cosa sencilla según este texto, dice ser cambiado. Si analizamos el ejemplo que el Señor entonces da por medio de Ezequiel en este texto, está escrito de una manera que el pueblo lo pudiera entender, en un lenguaje sencillo. Un corazón de piedra entonces no sirve, debe ser cambiado y debe ser cambiado por un corazón de carne, un corazón que realmente pueda bombear sangre, que tuviera vida. Dios le está diciendo entonces a aquellos hombres que ese corazón de piedra, que tienen un corazón de piedra y que sus pecados los han llevado a la muerte, una muerte espiritual, ¿no? La condición del pueblo de Israel era un pueblo muerto. Así que podemos ver que el problema del hombre está en el corazón. El tener un corazón de piedra. El hombre se encuentra impedido por sí mismo para ir a Dios. Se encuentra impedido por sí mismo para agradarle a Dios, por hacer una obra que realmente le pueda agradar a Dios. Así que está totalmente corrompido. El hombre sin Dios está totalmente corrompido. Está totalmente muerto. Y aquí es donde yo les digo que íbamos a recordar lo que Nico nos había hablado hace 8 días. ¿Ustedes recuerdan que él nos habló de 3 áreas del hombre que eran claves, importantes? Bueno, hay 3 áreas. Esas mismas 3 áreas del hombre es en las que está corrompido. Una es su inteligencia, la mente, ¿recuerdan? La voluntad y el corazón. Bueno, está corrompido en su inteligencia porque no puede entender a Dios. No puede entender a Dios y no puede entender a su reino. En su voluntad, porque no le puede obedecer. ¿Y por qué no le puede obedecer? Porque es esclavo del pecado, no puede, no quiere. Y en su corazón, en sus emociones, porque no puede amar a Dios. ¿Y por qué no puede amar a Dios? Porque es enemigo. El hombre sin Dios entonces es enemigo de Dios, está totalmente apartado de Dios, no puede, no quiere, no le apetece amarle, no le apetece hacer alguna obra que realmente le glorifique. El hombre que no ha nacido de nuevo entonces está tan muerto que se halla espiritualmente, podríamos decirlo de esta manera, putrefacto. Es aborrecible ante los ojos de Dios. Hiede. No puede hacer nada por sí mismo porque está muerto, está totalmente incapacitado para ir a Cristo por su propio pecado. Y quiero que entiendan en esta mañana que esa era nuestra condición, nuestro pecado nos tenía muertos. Y si hay alguien aquí que no se ha acercado al Señor y no se ha vuelto a Él en arrepentimiento y fe, esta es una condición preocupante. Entonces no puede hacer nada por sí mismo, está totalmente incapacitado para ir a Cristo por su pecado, por lo que hay una gran necesidad en el hombre de la acción regeneradora del Espíritu Santo, que es nuestro tema, ¿no? El Espíritu Santo es el único que tiene el poder de producir una creación nueva y de hacer que quien está muerto espiritualmente viva y así pueda entrar en el reino de Dios. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que vemos el problema, vemos la necesidad del hombre de una nueva vida, de una resucitación.
diría, diría alguien, ¿no? Yo no lo diría así, de un resucitamiento. El hombre necesita volver a la vida. Así que la solución es que el Espíritu Santo le dé vida. Y vamos a ver entonces en el segundo punto cuál es la manera como actúa el Espíritu Santo. Y la manera como actúa el Espíritu Santo realmente es un poco misteriosa, ¿no? Un poco no, es misteriosa. La Biblia realmente no dice la manera como el Espíritu Santo efectúa ese cambio de naturaleza en el hombre. Es algo que Dios no ha escogido revelar. Pero Él dice, miremos el versículo que estamos estudiando esta mañana, dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora tratemos de razonar esto. Nicodemo, hablando con Jesús, trató de razonar esto y lo que de él salió fue la respuesta más absurda que un hombre sabio de aquel tiempo hubiera podido decir. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cierto que realmente es tonto? Porque nosotros, al razonar las verdades espirituales de Dios, terminamos siendo igual o peor de tontos. Por lo tanto, no podemos entender cómo opera el Espíritu Santo en la regeneración, pero sí podemos ver los resultados. Son evidentes, los resultados son espirituales, por lo que la mente del hombre no los puede razonar, no los puede explicar. Sin embargo, vamos a hacer unas afirmaciones de la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Y lo primero es que ocurre en un instante. Podemos decirlo, en un abrir y cerrar de ojos. Así como en la creación, Dios hizo todo de la nada, no había nada y lo hizo todo en un instante. En la regeneración, el Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas en un instante. El hombre muerto es resucitado en un abrir y cerrar de ojos. O hay vida o no la hay, ¿sí? O está vivo o está muerto. Así de simple. No hay un punto intermedio. Ser o no ser. ¿Será que el autor de esto estaba pensando en la regeneración? No creo, ¿cierto? El Espíritu Santo actúa en el alma del hombre y lo hace de manera que penetra en sus entrañas más íntimas. El Espíritu Santo en su corazón, en su espíritu. Dice el texto, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. El corazón, el espíritu del hombre entonces es la raíz del hombre. El Espíritu Santo actúa ahí en las entretelas del corazón del hombre y va a la entraña misma, ¿sí? Es decir, a la fuente. Allí, en la fuente de las acciones. Por eso el sabio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y Marcos 7, si quieren escríbanlo y yo se los digo rápido. Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Así que el corazón entonces es el centro del ser del hombre, de donde provienen todos sus pensamientos, deseos, emociones, acciones, cualquier acción externa. Por eso el cambio del hombre, mis hermanos, debe ser en la fuente, en el corazón. El Espíritu va a la fuente, allí, a lo más profundo de nuestro ser.
¿Qué otra manera podemos ver de la manera como actúa el Espíritu Santo? Y es que Él actúa de manera soberana. Dice, además, el texto, estamos ahí enfocados en Ezequiel 36:26, además os daré un corazón nuevo. Y fíjese en esos verbos, la manera como habla el Señor, en la que no le da opción al hombre. Él actúa soberanamente, dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y luego dice, os daré un corazón de carne. El Señor, el Espíritu Santo, es absolutamente soberano en la regeneración. Él hace exactamente lo que Él quiere, lo que Él desea, según su plan. Él llama al que quiere, crea, hace una creación espiritualmente y crea a quien Él quiere, al que Él decretó en su plan eterno, antes de la fundación del mundo. El hombre entonces no puede frustrar el plan del Espíritu Santo y decidir no ser regenerado, ¿sí? Porque no está en las manos del hombre. ¿Cómo sería que un hombre le dijera al Espíritu Santo, no, déjame quieto? No podría ser. El Señor es soberano y actúa como Él quiere y en quien Él quiere. Y cuando hace su llamado, el hombre reacciona a ese llamado por el Espíritu Santo y es creado de nuevo y obtiene nueva vida. En Juan 3, en la conversación de Jesús con Nicodemo, el Señor Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido por el Espíritu. El viento sopla de donde quiere, haciendo alusión al Espíritu Santo. Entonces afirmamos que la regeneración es una obra del Espíritu Santo. Es solo para aquellos que nacen de Dios. La voluntad humana no tiene parte aquí. No tiene parte en el nuevo nacimiento. Hay un texto en Juan 1:13. Búsquenlo por favor todos ustedes. Juan capítulo 1, versículo 13. Dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de Dios, sino de Dios. Entonces, mis hermanos, en la regeneración el hombre es 100% pasivo y el Espíritu Santo es 100% activo. Eso nos lleva a nuestro tercer punto en la regeneración, donde los resultados de ese nuevo nacimiento son gloriosos. No sabemos entonces cómo actúa el Espíritu Santo, pero sí podemos ver esos resultados en la vida del hombre. Así como en la analogía de Jesús, le compara como el viento que no se sabe de dónde viene, pero sí vemos los resultados, es decir, en el tema del viento, nosotros podemos sentirlo en la cara, vemos cómo se mueven los árboles, vemos su efecto, así vemos el efecto de la nueva creación en el hombre, porque los pecados son borrados. El Señor no se acordará más de nuestros pecados, son limpiados por su sangre preciosa, aparecen nuevas virtudes en nosotros. Ahora, por el Espíritu Santo tenemos la capacidad para hacer buenas obras. Ahora sí, el Espíritu Santo entonces ha injertado en nosotros nuevas inclinaciones, un deseo por servirle a Dios, un deseo por agradarle al Señor y por amarle. El corazón de piedra que tipifica la muerte, entonces ha sido cambiado por un corazón de carne que tiene vida. Ahora sí estamos vivos. El que es nacido de Dios, el que es nacido ahora hace parte del reino.
de Dios, ha entrado en él. Gloria a Dios, ¿no les parece glorioso? Ha sido sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz. La obra de regeneración del Espíritu Santo trae nueva vida espiritual y es renovado en estas tres áreas, en su inteligencia, en su mente, ¿sí? Ahora puede entender a Dios, tiene la capacidad, porque el Señor le ha abierto los ojos, puede entender y puede entender su reino. Lo que Nico nos hablaba hace 8 días del conocimiento de Cristo, no solamente era un conocimiento, sino también era la sabiduría para aplicar todo ese conocimiento. Ahora tenemos la sabiduría que viene del temor a Jehová. También en su voluntad ahora puede obedecer al Señor. Ya no es esclavo del pecado. Ya el pecado, como dice Pablo, no se enseñoreará sobre él, sobre nosotros. Y en su corazón, en sus emociones, ahora puede amar a Dios. Y ya no es amigo. Glorioso, amén. Es una obra del Espíritu Santo gloriosa. Una obra que el Señor Jesucristo logra en la cruz y el Espíritu Santo aplica en nosotros y nos da vida. Y esto nos lleva a la segunda parte de este tema, que es la santificación. Porque decimos que en la regeneración el Espíritu Santo da a esos hombres que estaban muertos vida espiritual. Amén. Y que gracias a esa nueva vida, ahora, esas personas que son regeneradas pueden hacer buenas obras, pueden obedecer a Dios. El pueblo de Israel estaba muerto y sus obras solo eran abominación a Dios. Por eso Dios trae ese juicio tremendo sobre el pueblo. Y en esa condición, estando muertos, no podían agradar al Señor. Ustedes verán en todo el Antiguo Testamento que el pueblo ofendía una y otra vez. El Señor perdonaba y ellos otra vez se rebelaban. Así que sus obras y sus sacrificios y lo que ellos podían hacer estaban manchados por su pecado y terminaban no agradando al Señor. Ahora con la nueva vida espiritual podemos agradarle al Señor, podemos obedecerle. Era imposible antes, pues estábamos muertos. Ahora el carácter dominante de la persona regenerada es la santidad. El Señor a partir de aquí nos empieza a ver como santos, porque hay una santidad que actúa, o bueno, el carácter del Espíritu Santo, el carácter del regenerado viene a ser de una persona santa. Se habla de la persona regenerada como alguien que no practica el pecado, que no es esclavo del pecado por la obra del Espíritu Santo en él. Y esto nos lleva al primer punto de esta segunda sección que se llama santificación, pero ustedes no lo vayan a tomar como dos temas separados, porque la santificación o la santidad en el hombre no se puede dar si no ha sido regenerado el hombre. No podríamos decir que alguien es santo si no ha tenido una nueva vida. Y aquí tampoco es intercambiable. No podemos decir que alguien es regenerado primero, primero es santo y luego regenerado. No puede ocurrir. El primer punto entonces de aquí, de este tema, es el problema del pecado. Es un hecho entonces que aunque el cristiano tiene nueva vida, ha sido capacitado por el Espíritu Santo, ha sido regenerado, tiene una nueva naturaleza, sigue pecando. Y esto hace parte del misterio, ¿no? Porque estamos hablando de hombres que han sido santificados, pero que pecan.
hay un remanente de pecado en el hombre. Es un hecho que el cristiano sigue pecando, aunque pueda cometer pecados como si no hubiese una nueva vida. Sabemos pues que no está muerto porque el Señor le ha dado vida, el Espíritu Santo ha actuado en él, pero aún hay una presencia del pecado por la cual nosotros no podemos descuidarnos. Como dice Pablo, esta salvación tan grande. Él ha logrado una salvación para nosotros y es que es aplicada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Comienza en la regeneración, pero continúa en nuestra vida de santificación por la capacitación que Él mismo ha hecho en nosotros. Hay una historia conocida mundialmente que se da en la Segunda Guerra Mundial y es cuando el ejército de los aliados llegan a una isla en Japón que se llama Iwo Jima y ellos conquistan esa isla y hay una foto que es mundialmente famosa donde los estadounidenses están colocando allí su bandera, han conquistado, se han apoderado de la isla, pero los japoneses habían construido túneles por toda la isla, así que ellos, aunque habían conquistado, tenían que estar siempre alertas, porque en cualquier momento podría salir un japonés, y aunque ya se había firmado un tratado de paz, podrían correr el peligro de un ataque. Entonces, eso es algo parecido a lo que pasa con nosotros. Hemos sido conquistados por el Señor, hemos sido regenerados, tenemos una nueva vida, pero en cualquier momento el pecado que aún queda en nosotros nos puede hacer desviar. Así que vamos a leer un texto. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda la maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su obra no está en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos santifica, nos hace santos, pero cuanto más es santificado el cristiano, cuanto más se acerca a su palabra, cuanto más se acerca al Señor en oración, el hombre viene a ser más consciente de su propio pecado. Al acercarnos a Dios por medio de la regeneración, vemos claramente nuestra maldad y nuestra necesidad de ser limpios ante el Señor. El pecado nos empieza a doler en nuestro corazón. Esa es la obra de la regeneración, que al tener nueva vida y nuestros ojos es quitada la venda, podemos ver la santidad del Señor claramente, pero también podemos ver nuestro pecado y lo horrendo de nuestro pecado, nuestra maldad, y nos duele y empieza a doler y empieza a crecer en nosotros el temor por estar cerca de un Dios santo. Ahí en Isaías, ustedes cuando lean, cuando lleguemos allí en el capítulo 6 está la visión que él tuvo y en la que él estuvo frente a la presencia de Dios, y al verse en medio de un Dios tan santo dijo: ay de mí que estoy muerto, estoy en medio de un pueblo muerto. Entonces vemos la grandeza de nuestra iniquidad al acercarnos a la santidad del Señor. Entonces vemos que aunque hemos sido cambiados en nuestra naturaleza, seguimos siendo pecadores. La palabra dice que no hay nadie que sea santo, ¿cierto? Completamente santo. Es por lo que nos enfrentamos a un serio problema como el pecado en nuestras vidas. ¿Podemos enfrentarlo? ¿Cómo nos podemos enfrentar a ese pecado? Esa sería una buena pregunta para esta mañana.
De esta manera podemos ver que la obra de santificación, por un lado, es definitiva, porque comienza allí, en el nuevo nacimiento, en la obra de salvación, en el hombre, donde el hombre es llamado, es regenerado, pero también es santificado por el Espíritu Santo. Pero también es progresiva porque en el transcurso de su vida tendrá que ser responsable y buscar, con la ayuda del Espíritu Santo, la santificación. Nos lleva al segundo punto, el Espíritu Santo como fuente de nuestra santificación. Entonces, si ustedes estaban preguntando cómo voy a hacerle frente ahora al pecado, pues déjenme decirles que lo primero que debemos saber es que el Espíritu Santo es la fuente de nuestra santificación. Solo por Él, por medio de Él, es que podemos nosotros llevar una vida que agrade al Señor. Hemos intentado confiar en nuestras fuerzas para llevar una vida que agrade a Dios. Yo sé que sí, lo he vivido, lo he hecho. A veces nosotros hemos querido vencer el pecado en nuestras propias fuerzas y como nos han enseñado mal, entonces buscamos y nos esforzamos, luchamos por obtener santidad para poder agradarle a Dios. Otras veces nos han dicho, no, hay que dejarle todo a Dios. No hay que luchar, hay que dejarle todo a Él ya hizo todo por mí. Nosotros somos arcillas en las manos del alfarero. Abandónate en Dios, nos han dicho. Bueno, ese es otro extremo que tampoco es bíblico. Hemos ido entonces al extremo de hacerlo todo o de hacer nada. Ustedes dirán, sí, Señor. Miremos nuestro texto en Ezequiel 27, 36-27. Dice el texto, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Así que es gracias al Espíritu Santo que podemos vivir en santidad. Él es la fuente de nuestra santidad, Él es nuestra ayuda sobrenatural. Él es el quien nos da las fuerzas suficientes, porque las de nosotros realmente no aportan en nada. Hay un texto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, que dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El secreto de la santidad, mis hermanos, está en el Espíritu Santo. Por eso su nombre es Espíritu Santo. Su mismo nombre nos dice que la vida espiritual no puede ser sin Él, no puede ocurrir sin Él. Él logra en nosotros la regeneración y somos unidos de una manera mística a Cristo, para que seamos capaces de llevar una vida que le agrade. Así que, pues, Él viene sobre nosotros y hay un triunfo instantáneo sobre el pecado. Somos santificados. Tenemos un triunfo garantizado allí. El apóstol Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Miremos ese pasaje. Dice en primera de Juan, capítulo 1, versos 4 al 5. Primera de Juan 1, 4 al 5. ¿Qué dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Se dan cuenta aquí de que en una sola frase de este verso está la regeneración y la santificación? Dice, porque todo el que es nacido de Dios, nuevo nacimiento,
vence al mundo, santidad. Así que la santidad, la santificación, el vencer al mundo, solo lo puede hacer alguien que ha nacido de Dios. Allí la imagen de Cristo es restaurada en el hombre cuando es regenerado. Así que en la santificación el hombre actúa de manera piadosa y santa conforme a su nueva condición. Ahora, siendo pues regenerado, no solamente tiene la capacidad de agradar a Dios, sino que agrada a Dios. En la regeneración el hombre es capacitado, pero en la santificación él lo lleva a la acción. Su mente es renovada debido a la unión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Y volvemos a esas tres áreas de las que hemos hablado. Su inteligencia, su mente, ahora no solo puede entender a Dios y su reino, sino que es sabio para hacer el bien. Romanos 16:19, ¿se acuerdan? Ustedes lo han cantado. Sed sabio para hacer el bien y limpio del mal. El texto dice, quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno, pero no para hacer lo malo. El hombre es renovado en su mente. Y no solamente es renovado, no solamente el Espíritu Santo le da una nueva creación y lo deja ahí para que funcione solo, sino que Él sustenta la vida del hombre, permitiéndole, capacitándole y haciéndole que actúe de una manera sabia ante el Señor, en su voluntad, porque ahora puede obedecer a Dios, ya no es esclavo del pecado, por consiguiente, en la santificación no practica el pecado, porque ya no es dominado por él. Más bien todo lo que hace le glorifica a Dios, porque le obedece. Y en su corazón ahora puede amar a Dios, ya no es enemigo. En la santificación ama a Dios, puede amarle y lo hace continuamente, vive una vida en función del amor de Dios. Marcos 12:30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aunque el pecado queda derrotado en nosotros, seguimos pecando. Pero el pecado, dice Pablo, no se enseñoreará de nosotros. Y ya que seguimos pecando, pero ahora en contra de nuestra voluntad, el que ha sido regenerado, se ha unido a Cristo, no puede abandonarse al pecado, porque está muerto al pecado. Este pecado ya no tiene más poder sobre él. En la regeneración vemos la acción soberana del Espíritu y el hombre no interviene en nada. Pero en la santificación, esta obra del hombre que es regenerado, allí es sustentado por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? ¿Glorioso? Amén. Y esto nos lleva al propósito de la santificación. El versículo 27 de nuestro texto dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Primero, mis hermanos, andar en sus estatutos y cumplirlos. Ahora, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos algo seguro. Podemos andar en los estatutos de Dios. Eso es vivir en santidad. Es vivir en santidad porque Él nos capacita. Tenemos ahora un nuevo corazón que ama a Dios y quiere que además un nuevo corazón que ama a Dios y que quiere y puede además andar en sus mandamientos. Los mandamientos de Dios en su ley, no solamente andar en ellos, sino también cumplirlos de manera cuidadosa para que el nuevo creyente entonces pueda andar en buenas obras, honrando a Dios, viviendo en santidad. Se hace necesario que Él coloque su Espíritu Santo en nosotros. No hay manera, no hay otra manera en que alguien que no haya sido regenerado
pueda agradar al Señor. No hay otra manera en que alguien que no haya sido regenerado pueda agradar a Dios y ser santificado sin haber sido lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, entonces, mis hermanos, es cuando viene el Señor a nuestras vidas, nos cambia nuestra naturaleza y viene y habita Él en nosotros. En el nuevo nacimiento, desde ese momento, la llenura del Espíritu Santo entonces no es cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas raras porque nos pusieron la mano. La llenura del Espíritu Santo no es entonces lo que nos han enseñado antes. ¿Qué es? Es el nuevo nacimiento. A partir de allí somos llenos del Espíritu Santo. Y en los propósitos podemos decir también que somos regenerados, santificados para ser como Cristo. En el nuevo proceso de santificación, les decía ahorita, la imagen de Cristo es restaurada en nosotros. Somos hechos conforme a la imagen de Cristo, ¿cierto? De manera progresiva vamos siendo moldeados a la manera que en nuestro peregrinaje seremos. Y así seremos formados. Y en aquel día glorioso, cuando Cristo venga por segunda vez, seremos transformados completamente y seremos perfectos. Ya no habrá presencia del pecado. La meta final en nuestra santificación será la glorificación, la eliminación total de ese pecado. Primera de Corintios 15:54 dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Y otro de los propósitos es para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre. También podemos ver la acción soberana del Espíritu Santo cuando dice: pondré y haré. El texto lo dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y cuando el Señor actúa soberanamente, solamente el nombre de Él es glorificado. Nosotros quedamos a un lado y el Señor viene a ser exaltado. Así que al igual que en la regeneración, en la santificación, dependemos del Espíritu Santo de Dios. La meta final es que Cristo sea glorificado. Un alma regenerada y que agrada a Dios con sus obras no hará algo diferente que dar la gloria a nuestro Señor. No hará algo diferente que glorificar al Redentor. Así que la gloria a Dios debe ser en nuestras vidas constantemente, todo el tiempo, darle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Y hablando un poco del contexto y de la gloria del Señor, miren ustedes, hay unos versículos antes, en el versículo 22 al 23, dice así: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino ¿por qué? Por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Versículo 23, vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando muestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Finalmente, mi hermano, hemos sido creados espiritualmente para agradar al Señor, para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Rápidamente les voy a dar unas aplicaciones con respecto al tema que hemos visto esta mañana. Qué gran obra de gracia que ha hecho el Señor en nosotros, que nos salvó sin tener en cuenta nuestro pecado. Amén.
Agradezcamos, mis hermanos, y vivamos una vida en continuo agradecimiento al Señor todo el tiempo, cada día de nuestras vidas, porque su gracia ha sido derramada en medio de nosotros, que nos dio vida nueva. Glorioso. Oremos todo el tiempo al Señor y pidamos la influencia regeneradora de su Espíritu Santo para todo lo que vayamos a hacer. Si usted quiere predicar, mi hermano, órele a Dios por la influencia regeneradora del Espíritu Santo. Esto va para mis amigos y compañeros predicadores, los que quieren predicar. Pero como la predicación y la evangelización no solo son de los que se paran aquí, entonces ustedes, mis hermanos, cuando vayan a evangelizar, oren al Espíritu Santo, que Él actúe influenciando de una manera regeneradora. La acción del Espíritu Santo y la acción del hombre. Aquí se ve claramente en nuestro texto, el creyente debe mostrar con acciones que ha sido regenerado. El creyente debe buscar continuamente permanecer limpio y en todo lo que hace se santifica. Así que la obra de regeneración la hace el Espíritu Santo y Él nos capacita, pero nosotros tenemos una responsabilidad de buscarlo en santidad, de dar testimonio y de actuar glorificando al Señor. Y yo les dejo esta inquietud a ustedes, mis hermanos, queridos y amados hermanos. Si en sus obras y en sus acciones no se refleja la santidad, podemos tener serias dudas de una obra regeneradora en sus vidas, de que hayamos nacido de nuevo. Sería muy preocupante, por ejemplo, que nosotros cambiemos el día del Señor por nuestros placeres, por lo que nos ofrece este mundo al cual ya no pertenecemos. Y no quiero que suene a regaño ni nada de eso, pero pues la Biblia lo dice y yo lo tenía que decir. Y como decíamos al principio, el Espíritu Santo es nuestro sustentador. Sin el Espíritu de Dios, entonces el cristiano nunca habría nacido de nuevo. Y sin esa influencia santificadora y siempre presente del Espíritu, la vida espiritual del cristiano volvería a la muerte espiritual de la cual salió. Así que si algo hacemos, mis hermanos, el mérito no es de nosotros, es del Espíritu Santo. La perfección de la santificación nos debe traer también esperanza. Porque nosotros sabemos para dónde vamos y nos santificamos continuamente en el Espíritu Santo, porque tendremos una vida perfecta cuando el Señor venga por nosotros y nos encontremos con Él. Por eso nos esforzaremos. Amén. Debemos orar, mis hermanos, pidiendo una presencia plena del Espíritu Santo en nuestra vida. Él continuamente nos ayude. Si notas que estas verdades son una realidad en tu vida, hoy el Señor te habló, te está hablando y te dice: acércate a mí. Si no te has acercado al Señor, si no te has convertido, si no has ido a Él en arrepentimiento por tu maldad y por tu pecado, este es el momento, mi hermano, para que podamos acudir al Señor. Y como se han dado cuenta, es urgente que vayamos al Señor y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y en eso consiste la vida de santidad, que podamos ir a Dios, nos arroquemos al Señor, podamos pedirle perdón continuamente por nuestra maldad y transgresión para ser limpios. Si estas palabras están causando algo en ti, alégrate, porque el Espíritu Santo entonces está haciendo una obra de regeneración. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y oremos a Él. Amado Señor,
Te damos las gracias en esta mañana. Tú y solo tú, Señor, eres el Dios fuerte. Tú y solo tú, Señor, eres quien puede cambiar vidas. Tú y solo tú, Señor, eres quien puede traer esperanza en medio de tu iglesia, Señor. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, pidiendo perdón, porque muchas veces hemos actuado en nuestras fuerzas, nos hemos inclinado, Señor, hacia lo que nos dicta nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Hemos ido, Señor, en pos de ídolos que nos hemos fabricado nosotros mismos, Señor. Pero hoy nos acercamos a ti, pidiéndote perdón, Señor, pidiendo que nos ayudes, Señor, a llevar una vida que te agrade, Señor. Y en esto, Señor, nos declaramos hoy totalmente dependientes de ti y de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Y lo volvemos a decir, porque en nuestras fuerzas no podemos. Porque apartados de ti, Señor, nada podemos hacer. Guíanos, Señor, en nuestra vida, en nuestro peregrinaje, Señor. Porque lo que nos espera el día que tú vengas, Señor, va a ser glorioso y no habrá más presencia de pecado. Seremos como tú, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por habernos tenido en cuenta allá en la eternidad, Señor, para que hoy pudiésemos nosotros reaccionar por medio de tu Espíritu Santo a tu palabra, Señor. Y para que hoy pudiésemos ser justificados, Señor, por la sangre de Cristo, y que podemos ser adoptados, Señor, como hijos, y tener esperanza en ti, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.